Hay una habitación en el sótano del Museo Egipcio de El Cairo que no aparece en ningún mapa del museo. No tiene número de sala, no tiene cartel, no tiene guía. Cuando un periodista italiano intentó fotografiarla en 2009, el guardia de seguridad le confiscó la cámara y lo escoltó hasta la salida sin una sola explicación. Dentro de esa habitación hay objetos que los directores sucesivos del museo han catalogado durante décadas como material en proceso de evaluación. Algunos llevan ahí más de 70 años siendo evaluados. No voy a hablar de esa habitación hoy. Voy a hablar de lo que está a la vista, lo que fue publicado, anunciado, celebrado y luego sistemáticamente minimizado hasta casi desaparecer del debate público. Los 10 descubrimientos que sí conocemos y que, si los conectas correctamente, construyen una imagen de Egipto completamente diferente a la que aparece en los libros de texto. Empecemos por el que más incomoda a los historiadores de la medicina. Número 10. El papiro Edwin Smith, 1862, Luxor. Edwin Smith era un americano que vivía en Egipto comprando antigüedades. En 1862 adquirió de un vendedor local un papiro enrollado de 4.68 metros de largo, escrito en hierático, el sistema de escritura sacerdotal egipcio. Pagó relativamente poco por él. No sabía lo que tenía. Lo que tenía era el documento médico más antiguo del mundo, y no un documento médico primitivo, un manual de cirugía. El papiro describe 48 casos clínicos en orden anatómico de cabeza a pies. Cada caso sigue una estructura idéntica: título del caso, examen del paciente, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Es la estructura de una historia clínica moderna, del siglo XXI. En un papiro de 3.600 años de antigüedad, copiado de un original aún más antiguo. El caso número 6 describe el tratamiento de una fractura de cráneo con exposición de masa cerebral. El texto instruye al cirujano a examinar la herida, evaluar si hay pulsaciones visibles en el cerebro expuesto y determinar el pronóstico. El término egipcio usado para describir las pulsaciones cerebrales, netet, es una descripción anatómica precisa de algo que los médicos medievales europeos, 2000 años después, seguían sin entender. El caso número 8 describe síntomas que los neurólogos modernos reconocen inmediatamente como afasia de Broca. El paciente pierde la capacidad de hablar aunque mueve la boca. El papiro no solo describe el síntoma, lo diagnostica como consecuencia directa de una lesión en la cabeza. Sin entender anatomía cerebral, sin imágenes, sin disección, el médico egipcio conectó traumatismo craneal con pérdida de función lingüística específica. Eso no es medicina primitiva. Eso es observación clínica sistemática de un nivel que Europa no alcanzaría hasta el siglo XIX. James Henry Breasted, el orientalista americano que tradujo el papiro en 1930, escribió en su introducción: "Este documento revela un nivel de conocimiento médico que no esperaríamos encontrar hasta 2000 años después en la historia occidental". Esa frase apareció en la edición académica de 1930. No aparece en los resúmenes divulgativos del papiro que circulan hoy. El papiro Edwin Smith está en el New York Academy of Medicine, no en el Museo Metropolitano, no en ningún lugar que visiten turistas, en los archivos de una academia médica donde casi nadie lo ve. Número 9. Las tumbas de los constructores de Giza. 1990. Giza. Durante un siglo, la historia oficial dijo que las pirámides fueron construidas por esclavos. La imagen era clara: masas de seres humanos sometidos, azotados, arrastrando bloques de piedra bajo el sol. En 1990, una turista americana que paseaba a caballo cerca de las pirámides tropezó literalmente con una tumba.
Su caballo pisó una pared enterrada justo al sur del muro del complejo de Giza. Los arqueólogos que excavaron el hallazgo encontraron la necrópolis de los constructores de las pirámides. Lo que encontraron deshizo la narrativa del esclavo completamente. Las tumbas eran elaboradas. Los cuerpos habían recibido tratamiento funerario de alto nivel, momificación, ofrendas, amuletos, inscripciones. Los análisis de los esqueletos mostraron evidencia de atención médica, fracturas curadas mediante entablillado correcto, amputaciones quirúrgicas con signos de supervivencia postoperatoria, caries tratadas. Uno de los esqueletos tenía una prótesis de rodilla de madera y cuero que le había permitido seguir caminando después de una lesión grave. Una prótesis para un obrero de las pirámides. Hace 4.500 años, las inscripciones en las tumbas identificaban a los trabajadores no como esclavos, sino como equipos organizados con nombres propios. Los amigos de Keops, los borrachos de Menkaure. Eran cuadrillas con identidad propia, orgullo profesional y aparentemente sentido del humor. Zaki Hawass, el arqueólogo egipcio que dirigió las excavaciones, publicó los resultados con entusiasmo. Pero el punto más perturbador de los hallazgos, lo que la prótesis de rodilla y las fracturas curadas implican, que el sistema médico que atendía a estos trabajadores era sofisticado y sistemático. Eso recibió mucha menos atención que la refutación de la teoría del esclavo, porque la teoría del esclavo era fácil de descartar. La implicación de que los constructores de las pirámides tenían acceso a medicina de un nivel que Europa medieval no igualó era más difícil de acomodar. Número 8. El papiro de la mina, de Wadi el Harf, 2013. Mar Rojo. En 2013, el arqueólogo francés Pierre Tallet estaba excavando un complejo de almacenamiento en la costa del Mar Rojo, en el sitio de Wadi el Jarf, cuando encontró en el interior de una galería sellada una colección de papiros enrollados. Eran el diario de trabajo de un funcionario llamado Merer, datado en el año 27 del reinado del faraón Keops, aproximadamente 2560 a.C. Merer era el supervisor de un equipo de 200 hombres que transportaban bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura, al otro lado del Nilo, hasta Giza. Su diario describe las operaciones logísticas con un nivel de detalle que no tiene precedente en la arqueología egipcia. Fechas exactas de cada viaje, número de bloques transportados, tiempo empleado, personal involucrado, raciones de comida distribuidas. Es el único testimonio contemporáneo que tenemos de la construcción de las pirámides escrito por alguien que participó directamente. El único. Y lo que muestra es un sistema logístico de una complejidad que rivaliza con la gestión de obra de un proyecto de ingeniería moderno. Hay coordinación entre múltiples equipos, hay sistemas de suministro, hay contabilidad, hay gestión de recursos humanos, pero el detalle más perturbador no es la logística, es la cronología. El diario de Merer menciona en varias entradas a una figura llamada el Hermoso o el Resplandeciente, identificada por los epigrafistas como el faraón Keops mismo, inspeccionando personalmente ciertos aspectos de la construcción. Pero también menciona otra figura descrita como el que ve todo, que los investigadores identificaron como un arquitecto o supervisor superior al propio faraón en la cadena de mando de la construcción. Un individuo con autoridad superior al faraón en el proyecto de construcción de la pirámide del faraón. Eso contradice la imagen del faraón como Dios absoluto que dirige personalmente su propio monumento. Sugiere una estructura de conocimiento especializado que operaba con cierta autonomía incluso respecto al poder real. ¿Quién era ese individuo? El papiro no da un nombre completo, y esa pregunta, que debería ser el centro del debate sobre el diario de Merer, es la que menos se discute. Número 7.
Los relieves de Dendera, 1969. Dendera. El templo de Hathor en Dendera, construido durante el período ptolemaico, aunque basado en estructuras mucho más antiguas, tiene en su sótano una serie de relieves que llevan décadas siendo el objeto de debate más polarizado de la arqueología egipcia. El debate polarizado no es académico. Es entre arqueólogos y un grupo variopinto de ingenieros, electricistas y entusiastas de la antigüedad que desde los años 60 argumentan que los relieves muestran bombillas eléctricas. Los relieves en cuestión representan figuras dentro de estructuras ovaladas con un filamento central que emerge de un loto. Un hombre se apoya sobre la estructura. En algunas representaciones, una serpiente ocupa el interior del óvalo. La interpretación estándar, representación simbólica de mitos de la creación, con el loto como símbolo del origen y la serpiente como símbolo de la energía primordial o del dios Apep. La interpretación alternativa, representación de una fuente de luz artificial basada en tecnología de descarga eléctrica. Lo que hace que esta historia sea interesante no es cuál interpretación es correcta. Es lo que se encontró en el mismo complejo de Dendera que ninguno de los dos bandos menciona suficientemente. En las excavaciones de 1969, en los almacenes del templo, el equipo del Instituto de Antigüedades Egipcias encontró un conjunto de objetos de cobre y bronce que los arqueólogos catalogaron como instrumentos rituales de uso no determinado. Entre esos objetos había barras de cobre con terminaciones específicas que el análisis metalúrgico de 1971 describió como consistentes con propiedades de conducción eléctrica óptima para el período. El informe de 1971 fue publicado en el Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale. Recibió 0 respuestas en la literatura arqueológica. No fue refutado, no fue confirmado, fue publicado y silenciado. Barras de cobre con propiedades de conducción eléctrica óptima. En el mismo templo, donde están los relieves de los óvalos con filamentos centrales. La teoría de las bombillas en Dendera casi con certeza está equivocada, pero la pregunta sobre para qué eran esas barras de cobre sigue sin respuesta. Número 6. El Osiraion de Abidos, 1902. Abidos. Flinders Petrie, el padre de la arqueología científica egipcia, excavó en Abidos en 1902 y encontró debajo del templo de Seti I una estructura que llevaba su nombre, pero que claramente era muy anterior al templo que había encima, el Osiraion. El Osiraion es una construcción masiva de bloques de granito rosado de Asuán, algunos de más de 100 toneladas, ensamblados con precisión milimétrica. A diferencia del templo de Seti I sobre él, que tiene inscripciones y relieves abundantes, el Osiraion tiene inscripciones mínimas y una arquitectura más relacionada con las pirámides del Imperio Antiguo que con los templos del Imperio Nuevo. El datado es el problema. Seti I gobernó alrededor de 1290 a.C., pero la arquitectura del Osiraion, su estilo, sus proporciones, su tipo de construcción, es más consistente con el período de las grandes pirámides, aproximadamente 2500 a.C., o incluso más antiguo. Los egiptólogos tienen 2 posiciones. La primera, Seti I construyó el Osiraion deliberadamente en un estilo arcaizante para evocar la antigüedad del culto de Osiris. La segunda, minoritaria pero respaldada por análisis arquitectónico. El Osiraion fue construido en el Imperio Antiguo, o antes, y Seti I simplemente lo incorporó a su complejo templario. Si la segunda posición es correcta, el Osiraion podría ser una de las estructuras construidas más antiguas del mundo, anterior a las pirámides en la cronología estándar o contemporáneo a ellas, en una cronología que todavía se debate. Pero el elemento más perturbador del Osiraion no es su edad, es su función.
La cámara central del Osirion está diseñada para inundarse. Tiene un sistema de canales que en ciertos momentos del año permitía que el agua del nivel freático llenara la cámara hasta la mitad. En el centro de esa cámara hay una plataforma elevada, una isla artificial en el agua, donde según los rituales osirianos se recreaba el primer momento de la creación, el montículo primordial emergiendo de las aguas del caos. Era una máquina ritual, una instalación diseñada para producir un efecto específico a escala real. El nivel de ingeniería requerido para controlar la inundación y preservar la estructura durante potencialmente miles de años es considerablemente mayor de lo que el período de construcción atribuido normalmente implicaría. Número 5. La estela de la hambruna. 1889. Isla de Sehel. En 1889, el arqueólogo Charles Wilbur encontró en la isla de Sehel, cerca de Asuán, una inscripción en una roca que describía un periodo de hambruna de 7 años durante el reinado del faraón Zoser de la tercera dinastía, aproximadamente 2650 a.C. La inscripción fue datada en el período ptolemaico, alrededor del siglo III a.C., pero afirma basarse en un texto mucho más antiguo. La hambruna de 7 años, el faraón angustiado, la consulta al dios Hanum, la restauración de las inundaciones del Nilo y la abundancia. Los académicos conocen este texto, varios lo han señalado como posible fuente para la historia bíblica de José y los 7 años de hambruna en Egipto. Esa conexión aparece en trabajos marginales, en teorías que el mainstream académico trata con escepticismo educado. Lo que menos se discute es la otra implicación de la estela de la hambruna, que los escribas ptolemaicos tenían acceso a documentos de la tercera dinastía, que esos documentos sobrevivieron 2400 años en los archivos del templo, y que si sobrevivieron esos documentos, probablemente sobrevivieron otros. ¿Dónde están esos archivos? Los templos ptolemaicos fueron sistemáticamente destruidos durante las conquistas árabe y romana, o sus contenidos dispersados. Pero si los archivos del templo de Genum, en Elefantina, conservaron textos de la tercera dinastía hasta el período ptolemaico, el tamaño del conocimiento perdido en esas destrucciones se vuelve casi incomprensible. Número 4. El lago Moeris y el laberinto de Amenemhat, 1888, Fayum. Herodoto lo describió en el siglo V a.C. y dijo que era más impresionante que todas las pirámides juntas, el laberinto de Egipto, un complejo de 3000 habitaciones construido por el faraón Amenemhat III de la 12ª dinastía, aproximadamente 1800 a.C., en la orilla del lago Moeris, en el Fayum. Flinders Petrie excavó el sitio en 1888 y encontró los cimientos del complejo bajo metros de escombros. Los cimientos confirman la escala descrita por Herodoto. La huella del edificio cubre aproximadamente 72.000 metros cuadrados. Para contexto, el Coliseo de Roma cubre 24.000 metros cuadrados. El laberinto era 3 veces el Coliseo. Pero de las 3.000 habitaciones que Herodoto describió, de los 2 niveles del complejo, de los corredores que, según el historiador griego, hacían imposible salir sin guía, no queda nada sobre el nivel de los cimientos. ¿Qué pasó con el laberinto? La explicación estándar: fue desmontado en el período romano para usar sus bloques en otras construcciones. Los romanos reciclaban piedra constantemente. El problema: Estrabón, otro historiador griego que visitó el sitio alrededor del año 25 a.C., 3 siglos después de Heródoto, describe el laberinto como aún parcialmente en pie pero en ruinas. Si el desmontaje romano fue posterior a Estrabón,
No quedan más de 2 siglos de desmontaje para eliminar completamente un edificio de 72.000 metros cuadrados de huella. En 2008, el proyecto GLAM, Ground Penetrating Radar Survey of the Lost Amenemhat Labyrinth, aplicó radar de penetración de suelo al sitio. Encontraron bajo los cimientos visibles una capa de estructuras adicionales a mayor profundidad. No cimientos, estructuras, con divisiones internas y espacios huecos consistentes con habitaciones. El laberinto podría estar enterrado bajo el laberinto. La segunda campaña del proyecto GLAM, prevista para 2012, fue cancelada por la Revolución Egipcia. Nunca se reanudó formalmente. Los datos de 2008 fueron publicados parcialmente. La estructura subterránea detectada por el radar no ha sido excavada. Número 3. La lista real de Turín. 1820. Turín. En 1820, el cónsul general de Cerdeña en Egipto, Bernardino Drobetti, adquirió en Luxor un papiro que nadie sabía exactamente qué era. Lo vendió al rey de Cerdeña junto con su colección de antigüedades egipcias. El papiro llegó al Museo Egipcio de Turín, donde fue abierto torpemente y fragmentado en decenas de piezas. Cuando Champollion descifró los jeroglíficos en 1822 y los académicos comenzaron a leer el papiro de Turín, encontraron una lista de reyes de Egipto más completa que cualquier otra fuente conocida. La lista real de Turín enumera todos los faraones desde la primera dinastía hasta el Imperio Nuevo, con los años de reinado de cada uno. Es la fuente más confiable que tenemos para la cronología faraónica. Pero la lista real de Turín empieza antes de la primera dinastía. Antes, los escribas que compilaron la lista incluyeron al principio una sección que los académicos llaman los reinados de los dioses y semidioses, una lista de gobernantes anteriores a Menes, el primer faraón histórico, con nombres y duraciones de reinado. La sección de los dioses y semidioses ha sido interpretada siempre como mitología, como la forma en que los egipcios narraban el período prediluviano, el tiempo antes de la historia humana. Pero hay un problema metodológico que muy pocos académicos articulan claramente. Si el resto de la lista de Turín es históricamente confiable, si los faraones que podemos verificar arqueológicamente aparecen con reinados y nombres correctos, ¿con qué criterio decidimos que la sección anterior a Menes es puramente mitológica? El criterio es que no tenemos evidencia arqueológica de esos gobernantes, pero ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El período anterior a la primera dinastía en Egipto está mal excavado y mal entendido. El predinástico egipcio sigue siendo en gran parte territorio oscuro. La lista de Turín dice que hubo gobernantes en Egipto durante miles de años antes de Menes. Dice cuántos años reinó cada uno. Trata esa información con la misma seriedad que trata a los faraones históricos. No estamos diciendo que los dioses gobernaron Egipto literalmente. Estamos diciendo que la lista de Turín puede estar describiendo, en lenguaje mítico, una realidad política del predinástico egipcio que no hemos excavado todavía. Y esa posibilidad tiene implicaciones sobre cuánto tiempo lleva siendo Egipto que los académicos prefieren no articular. Número 2. La tumba KV55, 1907. Valle de los Reyes. En enero de 1907, el arqueólogo inglés Edward Ayrton, trabajando para el millonario americano Theodore Davis, encontró en el Valle de los Reyes una tumba que había sido parcialmente sellada y parcialmente violada en la antigüedad. Dentro había una momia en un ataúd dorado, objetos funerarios de la era de Amarna y una confusión identificatoria que dura hasta hoy. La momia de KB55 es uno de los objetos más estudiados y más disputados de la egiptología. Durante décadas se creyó que podía ser Akenatón, el faraón hereje que había impuesto el monoteísmo solar y luego fue borrado de la historia oficial egipcia.
Pero los análisis de edad al momento de la muerte no cuadraban. La momia murió entre 25 y 35 años, y Akenatón gobernó al menos 17 años desde que tenía alrededor de 20, lo que haría imposible que muriera tan joven. En 2010, un equipo internacional publicó en JAMA, la revista de la Asociación Médica Americana, un análisis de ADN de múltiples momias reales del período amarniano. El análisis situó a la momia de KV-55 como padre biológico de Tutankamón. Si la momia de KV-55 es el padre de Tutankamón y no es Akenatón, entonces tenemos un faraón desconocido en el árbol genealógico real más estudiado de Egipto. Un faraón completamente desconocido, no mencionado en ningún texto, no identificado en ninguna inscripción, que gobernó entre Akenatón y Tutankamón. La historia oficial de Amarna, uno de los períodos más estudiados de la egiptología, tiene un agujero en su centro, un rey sin nombre, un reinado sin registro, una identidad que el análisis de ADN confirma que existió y que los textos no mencionan. ¿Por qué ese rey fue borrado? ¿Por las mismas razones por las que Akenatón fue borrado? ¿O por razones diferentes, más oscuras, que hacen que ni siquiera el período de restauración posterior a Amarna lo mencionara? No lo sabemos. La tumba KV-55 y su momia anónima siguen siendo el agujero negro en el centro del árbol genealógico más famoso de Egipto. Número 1. La estela de la tormenta. 1996. Karnak. En 1996, durante trabajos de restauración en el 10º pilono del templo de Karnak, en Luxor, los restauradores encontraron bloques de piedra reutilizados como relleno, que en su cara interior tenían inscripciones. Cuando las extrajeron y ensamblaron, formaban una estela de aproximadamente 1.80 metros de alto que describía un evento catastrófico ocurrido durante el reinado del faraón Ahmose I, fundador del Imperio Nuevo, aproximadamente 1550 a.C. La estela describe lluvias torrenciales, oscuridad durante días, tempestades que destruyeron tumbas y templos, inundaciones que devastaron tanto el Alto como el Bajo Egipto. Describe el caos como algo sin precedente en la memoria humana. Lo que los dioses habían hecho, no lo habían hecho en los tiempos de los antepasados. Los investigadores que estudiaron la estela, publicada formalmente en 2014 por Manfred Bietak y el equipo del Austrian Archaeological Institute, propusieron que el evento descrito podría corresponder a la erupción del volcán Tera en la isla de Santorini, datada por el carbono 14 entre 1620 y 1540 a.C. La erupción de Tera fue la más poderosa del Holoceno. Generó tsunamis, nubes de ceniza que oscurecieron el cielo durante días o semanas en todo el Mediterráneo oriental, y cambios climáticos que afectaron las cosechas durante años. Si la estela de la tormenta describe las consecuencias de Tera en Egipto, resuelve un problema histórico que los arqueólogos llevan décadas discutiendo. ¿Qué catástrofe terminó el período de dominio Hykso en Egipto y permitió el ascenso de Ahmose I? Pero también crea un problema diferente. Si Ahmose I vivió las consecuencias de Tera, y si Tera ocurrió entre 1620 y 1540 a.C., y si Ahmose gobernó aproximadamente en 1550 a.C., entonces el colapso Hykso y el inicio del Imperio Nuevo están directamente vinculados a un evento volcánico catastrófico. Y ese mismo evento, trasladado unas décadas, encaja con las cronologías alternativas que colocan el éxodo bíblico en el período de las plagas como descripción de los efectos ambientales de Tera: oscuridad, agua envenenada por cenizas volcánicas, muerte de animales por contaminación atmosférica. La estela de la tormenta no prueba el éxodo,
pero conecta la historia de Egipto con un evento catastrófico mediterráneo que podría estar en el origen de algunas de las narrativas fundacionales de tres de las religiones más grandes del mundo. Eso es demasiado grande para manejarse cómodamente en un artículo académico. Y así, una estela encontrada en Karnak en 1996, publicada formalmente en 2014, que podría vincular la erupción volcánica más poderosa del mundo antiguo con el momento fundacional del monoteísmo occidental, recibió cobertura moderada, debates académicos controlados, y fue seguida por el siguiente ciclo de noticias arqueológicas en pocas semanas. 10 descubrimientos, cada uno publicado, documentado, accesible, cada uno con una parte que los libros de texto mencionan y una parte que no mencionan. La cirugía neurológica del papiro Edwin Smith, el faraón anónimo en el árbol genealógico de Tutankamón, el laberinto enterrado bajo el laberinto, los gobernantes predinásticos que la lista de Turín trata como historia. La arqueología egipcia no oculta sus hallazgos, los publica con toda la meticulosidad académica que le corresponde. Y luego, el sistema de difusión del conocimiento, las revistas especializadas, los libros de texto, los documentales de divulgación, selecciona qué parte de cada hallazgo llega al público general. Selecciona consistentemente la parte que confirma lo que ya sabíamos. La parte que desafía lo que ya sabíamos queda en la página 47 del paper original, en el archivo de la academia, en la caja de material bajo evaluación permanente. No hay conspiración. Hay algo más difícil de combatir, el peso gravitacional de lo que ya creemos saber, que dobla la trayectoria de los datos nuevos hasta que encajan en la narrativa existente. Los 10 descubrimientos de esta lista no cambian esa narrativa. La complican, y complicar es el primer paso de cualquier revolución de conocimiento que alguna vez ha ocurrido en la historia de la ciencia. La habitación sin número en el sótano del Museo Egipcio del Cairo sigue ahí, con sus objetos bajo evaluación permanente, con sus puertas sin cartel, y lo que está ahí dentro, sea lo que sea, no tiene prisa. Lleva miles de años esperando, puede esperar un poco más.